Rafael Correa, con el que fuera presidente de Ecuador. A día de hoy reside en Bélgica. Señor Correa, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a España. ¿Está Ecuador sobrepasado por esta situación? ¿Cuál es su diagnóstico? Totalmente, especialmente Guayaquil. Esto se dijo, se veía venir que iban a colapsar los servicios sanitarios porque además incluso si en este momento se empieza a hacer todo bien, que no se está haciendo, ya vamos a recibir las consecuencias de las varias semanas donde se ha hecho las cosas mal o no se han hecho en absoluto. Entonces, lamentablemente esto seguirá creciendo, sobre todo en Guayaquil, el número de infectados y el número de fallecidos. En su opinión, ¿qué es lo que se tendría que estar haciendo a día de hoy? Porque desde el Ejecutivo actual de Lenín Moreno escuchamos que esto también es consecuencia de cómo dejó usted el gobierno. ¿Qué respondería? Ya basta, ya no sean criminales, ya no jueguen con la vida, por el amor de Dios. Discutamos eso después, hay muertos en las calles, asumamos responsabilidades. No se hizo lo que se tenía que hacer del inicio y no por falta de fondo. Pagaron deuda externa, pero no dieron presupuesto extra para la emergencia sanitaria. Imagínense la mayor emergencia sanitaria que recuerda la historia de la humanidad. No dieron presupuesto extra. Aquí no hay fórmulas mágicas. La solución es aislamiento, pero para aislar a la gente, sobre todo en una ciudad como Guayaquil, donde 60% de la gente trabaja en el sector informal, autoempleado, taxista, etcétera, tiene que garantizar alimentación en las casas. No se hizo nada. La gente tiene que salir a buscarse el pan. Segundo, eran los test, pruebas para detectar las redes de contagio. Ofrecieron que venían 2 millones de pruebas. Era mentira. Hace poco ofrecieron decenas de miles. También mintieron. Como mucho estamos llegando a las 1000 pruebas diarias cuando se requiere 3 veces esa cantidad por lo menos. Y lo tercero, que ya era un deterioro, nos tomó esta crisis en las peores condiciones, sin gobierno, con un sistema sanitario destrozado y con una economía muy dañada, ¿no? Nos tomó los hospitales esta crisis sin equipos, sin respiradores, sin personal suficiente. Entonces había que hacer una acción de emergencia para lograr contratar más personal, pedir ayuda a Cuba, lograr equipos. Nada de aquello se ha hecho. El gobierno de Lenín Moreno estos últimos días le acusaba a usted personalmente de difundir imágenes de esos ataúdes, de los cadáveres en las calles de Guayaquil, que es precisamente su ciudad natal. Un intento, decían ellos, de desgastar al Ejecutivo por su parte. ¿Qué tiene que decir? Siempre dicen eso cuando tratan de desviar la atención. No pudieron ocultarlo más, lo dijeron. Y han tenido que reconocer que eran imágenes verdaderas. Es decir, si nosotros enviamos eso, teníamos la razón, pero tampoco es cierto. Yo envié un video que llegó de un médico, dijeron que era falso, hecho en Nueva York. Se vio que ellos eran después los que estaban mintiendo. Pero más allá de eso, por favor, no pueden negar la realidad. La ciudad está colapsada, hay cadáveres en las calles, está subregistrado totalmente el número de cadáveres y de infectados. Si hay 200 muertos en un país de 17 millones de habitantes, ¿cómo yo puedo conocer 10, 12 de ellos cercanos en las últimas horas? Eso probabilísticamente es imposible. Los muertos ya son miles y no se están registrando adecuadamente porque no hay pruebas y no se puede determinar las causas de la muerte. Pero claramente, en una ciudad como Guayaquil, si antes había 30, 40 fallecimientos diarios, ahora hay por lo menos 5 veces más. Acumúlenlo en los días que lleva la emergencia y verá que son miles los fallecidos. Y no son fake news, no son intentos de desestabilizar el gobierno, es la realidad. Asumamos la realidad. Estamos hablando de vida, por el amor de Dios. De hecho, a día de hoy, en los gobiernos de todo el mundo se repiten ciertos mensajes: unidad, sentido de Estado, dejar la pugna política, al menos para después de la crisis, cuando ya haya que reclamar responsabilidades. En ese contexto, ¿qué aportaría usted y también el movimiento político que representa? Usted tiene toda la razón y eso lo intentamos hacer. Cuando decretó estado de excepción, en mi criterio un poco tarde, me parece que fue el 16 de marzo, le dimos todo el apoyo, grabé un video. Pero después de 8 o 10 días nos enteramos que no habían dado 20 centavos para la emergencia. Después que era mentira los 2 millones, que también felicitamos públicamente, de pruebas que habían conseguido. Después no había para darle comer a la gente que estaba aislada en las casas y pagaron 324 millones de deuda externa. Frente a todas esas ya barbaridades, ¿qué debemos esperar? No hay que cambiar el general en medio de una batalla, a no ser de que sepamos con certeza que nos está llevando a un desastre y al menos para mitigar en algo el desastre. Entonces yo he hablado claramente, no tenemos gobierno. Se requiere un cambio urgente, alguien que lidere esta emergencia, que sea el peor anticorreísta. Lo apoyaré de todo corazón si es que con eso conduce el país y ya no es que evita la crisis, evita que sea una catástrofe y ni siquiera la catástrofe, que sea una catástrofe mayor, porque vamos a una gran catástrofe. Lo peor está por venir. Ojalá me equivoque.
En este momento, ¿hay algún hilo de comunicación política entre ustedes y el Ejecutivo de Lenin Moreno? ¿Alguna posibilidad de que aunque sea, pues eso, retomando ese mensaje de sentido de Estado, etcétera, etcétera, no hay ningún tipo de comunicación? ¿Es irreconciliable esta situación? No se trata de nosotros, por el contrario, en esta tremenda crisis donde estamos hablando de vida o muerte, siguieron con la persecución. Nos acusaron de nosotros inventar las fake news para desestabilizar al gobierno, como lo hicieron en octubre cuando la gente salió a protestar. Hoy día me van a condenar por ser jefe de una organización criminal dedicada a los sobornos. En mi vida he aceptado ni permitido un soborno. En esta emergencia solo tenían que darse las audiencias en los casos de flagrancia, pero hicieron una excepción entre miles de casos. ¿Para qué? Para condenarme e inhabilitarme para las próximas elecciones. Entonces la persecución sigue. Gente que no le interesa el país, no le interesa su responsabilidad, no le interesa el bienestar de la gente, no le interesa su odio y sus espacios políticos. Saben que no nos pueden derrotar en las urnas, quieren meternos presos, impedirnos regresar a nuestra patria. Pero yo no soy lo importante, yo estoy bien aquí en Bélgica, no se preocupen por mí. Lo importante son esos muertos en la calle y que lo peor está por venir y no se hace lo que se tiene que hacer, ni en lo sanitario, ni en lo económico, porque se nos viene una crisis económica terrible. ¿Qué diría usted a los que les acusan a ustedes, a usted en particular, de haber promovido durante años al frente del gobierno esa polarización política de la sociedad? Bueno, la polarización es dar educación a los pobres, dar salud a las grandes mayorías, dignidad, equidad. Si eso es polarizar, pues polarizamos. Pero no me refiero a esos frentes, sino a la relación que había, bueno, con los partidos de la oposición, es decir, no me refiero a los logros sociales que pueda usted ofrecer, sino a la relación con la oposición política, que fue muy bronca también en esa etapa. Pero entienda que esa es América Latina, pues. Si usted cobra impuestos, lo acusan de comunista. Si usted da mejores colegios a los hijos de las empleadas domésticas de la oligarquía, hasta lo apoyan. Pero si le quieren dar los mismos colegios de la oligarquía, que los de la oligarquía, lo van a mandar a asesinar. Ustedes no entienden de España a Europa lo que vive América Latina, el continente más desigual del planeta. No es la situación actual de ustedes. Más se parece a la situación de la guerra civil norteamericana, donde Abraham Lincoln, considerado el mejor presidente de la historia americana, arriesgó una guerra civil y la partición del país por abolir la esclavitud. Si usted quiere abolir la esclavitud moderna en América Latina, tiene que arriesgar mucho. Si alguien lo puede hacer con consenso y con el aplauso de todos, todo mi apoyo, todo mi corazón, pero creo que es casi imposible aquello. Señor Correa, precisamente hoy, probablemente en estos momentos, estaba previsto que se conociera el fallo de ese juicio por un presunto delito de financiación ilegal de las campañas electorales de 2012 y 2016, el llamado caso Sobornos. La Fiscalía pide la pena máxima, hasta 8 años de cárcel. Usted dice que ya está la sentencia decidida desde hace tiempo. ¿En qué sentido cree que va a ir? Esto es una trampa, ¿no? Que obviamente están aplicando la teoría de Roxin de autoría mediata por dominio de la organización. Eso se aplicó para los criminales nazis, para las mafias, para los delitos contra lesa humanidad. Sería la primera vez que se aplique un delito de soborno que tampoco ha existido, ¿eh? Usted habla de financiamiento ilegal. Si eso fuera cierto, es delito electoral, no es penal, pero tampoco es cierto. Con mucha mala fe han inventado archivos, han utilizado gente corrupta como siempre para prestarse a la cooperación eficaz, como hicieron contra Lula, contra Cristina. Esa es la táctica. Agarro un pillo y le digo, te meto 40 años preso o solo 4 meses, dependiendo si acusan a Correa o no, y acusan a quien quiera. Entonces tenemos las pruebas de que los archivos supuestamente obtenidos con los registros han sido adulterados, fueron hackeados en 2016, adulterados hasta el 2018 y no aceptaron esa nueva prueba. Usted se puede imaginar, si nosotros somos los culpables, no quisiéramos más pruebas. Somos los que queremos más pruebas y se opone la Fiscalía porque saben que todo es un gran fraude. Pero seguirán con su determinación y veremos qué pasa. Está en manos del pueblo ecuatoriano parar esto con el voto adecuado en las próximas elecciones. ¿Y recurrirían la sentencia si no es favorable a sus objetivos? No va a ser favorable, escriba, entonces la van a recurrir. Está hecho, ya hay acuerdo, por supuesto, pero no tenemos ninguna esperanza con la situación de la justicia actual. No hay justicia en Ecuador y sí es una pena que Europa no esté enterado de esto, que los embajadores no informen de esto. Ha habido por lo menos 6 rupturas constitucionales en Ecuador. Se tomaron las cortes, se tomaron fiscalías, se tomaron consejo de judicatura, corte constitucional. No hay ninguna esperanza de que se haga justicia. Por el contrario, a nivel internacional le ganamos todo y hemos vuelto a hacer hazmerreír a nivel mundial. Y ahora, con esta crisis, el ejemplo de todo lo malo, cuando éramos el ejemplo de lo mejor en América Latina hasta hace unos años. Entonces no hay la menor esperanza, esto lo ganaremos a nivel internacional. Lo que buscan es impedirme participar en las próximas elecciones. Probablemente lo logren. Pero ahí está la responsabilidad del pueblo ecuatoriano de saber votar y liberarnos de esta desgracia que tan inmerecidamente nos cayó.
Señor Correa, una última pregunta. Usted se encuentra en estos momentos en Bruselas, entiendo que también confinado, ¿no? No sé si en su propia casa. No sé si quería darnos, no sé, algún mensaje de cómo está viviendo estos días o también algún mensaje a los propios ecuatorianos que estén escuchándole. Yo estoy bien. Gracias a Dios, pues esto he logrado reunir mi familia. Vivimos en una casa alquilada, pero tiene un jardín. Y yo ya trabajaba desde mi casa, excepto cuando viajaba. Entonces la vida no se me ha alterado tanto y tener aquí a mis hijos. Estoy bien, destrozado por lo que pasa en Ecuador. También preocupado por nuestra comunidad ecuatoriana en España. Creo que la chica que entrevistaban hace un momento por el acento me parece que es ecuatoriana, que no tengan ni siquiera para atención de salud. Ojalá aprendamos de esta crisis, que estamos en la misma nave, en la misma casa que se llama planeta Tierra, que todos somos interdependientes. Esto nos muestra, ese pequeño virus nos muestra que somos interdependientes, que si no lo hacemos por humanismo, hagámoslo por egoísmo, por estar bien yo, que esté bien el otro, que tengan salud todos, que la salud no es una mercancía, que se necesita Estado, acción colectiva, coordinar para poder enfrentar cosas como la que estamos viendo en estos momentos. Se necesita estrategias regionales. Entonces, ojalá el mundo cambie, pongamos en orden las prioridades y sea un mundo mejor. Yo le digo a la gente, sobre todo a los ecuatorianos, a tener fe. Siempre hemos salido adelante, no los quiero engañar. La situación es durísima, esta crisis se convirtió en catástrofe, creo que va a empeorar, ojalá me equivoque, pero con fe, con ánimo, a seguir adelante. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, gracias por haber atendido a la llamada de Televisión Española. Gracias a usted, un fuerte abrazo.